La brujería, como hemos visto, consiste en mantener los poderes místicos que se usan para el beneficio de ciertos individuos o grupos de individuos contra otro grupo de individuos generalmente más grandes. Pero el verdadero fundamento de la brujería es el diablo, y como tal, se opone a Dios y a su iglesia. En el ejercicio de mi profesión, por lo tanto, me convertí en un enemigo de Dios. Fui asociado con un grupo de magos ocultos practicando vudú. Este grupo consistía en un indio, un haitiano de Guadalupe, un brasileño. Yo era el único africano en este grupo. Nuestra misión en todo el mundo fue trabajar en colaboración con los grandes maestros de la francmasonería, Rosacruces, Ekankars, Vodou para causar desastres aéreos, colisiones de trenes, inundaciones, etc. para recolectar sangre humana en nombre de Satanás, para que se destruyan vidas. Más tarde debíamos informar a Satanás en los cementerios y bosques sagrados. Son los magos, ocultistas y otros quienes están en la raíz de los desastres aéreos, las guerras civiles, las inundaciones en todo el mundo, que causan la destrucción de vidas humanas y crean problemas para las instituciones financieras extranjeras responsables de la reconstrucción de los países. Hechiceros, ocultistas, moravitos, seguidores del vudú o fetichistas, operan desde la medianoche hasta las 3 a.m. Algunas personas aprovechan estas horas para salir de sus cuerpos, causando la duplicación. Los hechiceros se convierten en cucarachas, leones, gatos negros, ratones, bueyes, hipopótamos, serpientes, moscas, escorpiones o en perros para matar. A medida, me convertí en una mosca, operar lejos, destruir vidas humanas haciéndolas enfermar mientras duermen. Si estás apegado al Señor Jesucristo, ningún mago puede venir a atacarte mientras duermes para matarte porque los ángeles yo Jehová acamparé alrededor de los que le temen. Ningún mago puede matar a un pastor u otro cristiano apegado al Señor. Los pastores y otros cristianos que han caído o han sido devorados por brujería, demuestran que no estaban bien convertidos. Los hechiceros atacan desde la distancia, matan a distancia, crean problemas de forma remota, hacen que las personas se enfermen a distancia. Pero, si estás en Jesucristo, pueden hacer cualquier cosa contra ti a distancia, nada te sucederá porque estás cubierto por la sangre de Jesús día y noche. He atacado a varios cristianos y ministros de brujería para cautivarlos, enfermarlos para destruirlos, pero fue en vano. Fallé porque estaban fuertemente apegados al Señor. Estar fuertemente apegado al Señor es no consultar ni ocultista ni hechicero ni fetichista ni visionario ni adivino, cualesquiera que sean las pruebas que caen sobre nosotros. Estar fuertemente apegado al Señor es entregarse a la oración cuando uno pasa por las pruebas y es atacado y esperaba que su Dios intervenga en el buen tiempo, porque las Escrituras dicen que no se vuelva a ellos que tienen espíritus familiares, a los adivinos, los moravitos, brujos, hechiceros, visionario, no para buscar por temor a profanarnos con ellos. Levítico 19.31. Así que vuélvanse a Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, a menudo ataqué a cristianos que tienen un pie en la iglesia y un pie afuera entre visionarios, adivinos o hechiceros. Esos cristianos están muy apegados a las obras infructuosas y, a menudo, a la tradición familiar. Maté a varios supuestos bautizados confirmados cuya fe vacilaba. No dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo aquellos que tienen fe real en Jesús están fuera del alcance de los magos. Las vigilias de oración que las iglesias evangélicas organizan son bombas lanzadas al campo de hechiceros, ocultistas, fetichistas, moravitos. Impiden que operen en paz. A través de la brujería, ataqué iglesias. Por brujería, mi grupo y yo debilitamos a los cristianos y los traíamos para interrumpir su momento de ayuno antes del término. Cuando decidieron ayunar durante un día, les pedía que se detuvieran al mediodía en lugar de continuar hasta el momento programado para ser bendecidos. Cuando un grupo de cristianos decidió hacer 4 o 7 días de ayuno, los ataqué para cortar el ayuno de la asamblea. Cuando, a pesar de todo, continuaron, puso miedo en nuestro campamento. Las oraciones y la oración frustran las obras de brujería dirigidas contra los cristianos. Podría atacar a las iglesias con mi grupo de hechiceros sembrando la división entre pastores y líderes de la iglesia por dinero y bienes materiales, cuando están apegados a estas cosas.
Estas disensiones les impidieron orar lo suficiente, ayunar y cuidar a las ovejas para el avance de la obra de Dios. Los hechiceros excitan a las bellas chicas de la iglesia que no están convertidas, para que dejen caer a los líderes y al pastor para destruir incluso las iglesias vivas. Ataque las iglesias al despertar un espíritu de rebelión, orgullo, difamación entre los cristianos para que estuvieran apegados a la brujería, la rebelión contra los pastores, las críticas y las calumnias, el odio y el resentimiento hacia los demás se deben casi siempre a la brujería. Como las brujas, trabajamos con las siguientes asociaciones: Ekankar, Rosacruces, Guru Maharaji, Maikar y Buda Luna Krishna, masones. Asociaciones donde la gente se enciende en velas para orar y adorar estatuas, imágenes talladas de cosas que están arriba en el cielo. Todos practican la brujería. Algunas de las llamadas iglesias ofrecen visiones a las personas para cautivarlos, y venden velas blancas, rojas, azules y verdes. Requieren mujeres casadas de 7 a 14 días de convento. Estas iglesias también practican la brujería. Por la noche, sus líderes están en cementerios y el mar a rezar, hacer sacrificios, brujería, ocultismo y maraboutaje. Otros usan el aceite de la unción, que es muy peligroso, es grasa de pitón, hacen jabón negro que le dan a la gente para lavarse, poniéndolos en contacto con los demonios. Preparan perfumes Saint Michel para sus clientes, exponiéndolos al espíritu de Mami Bata. Es verdadera brujería que practican estas iglesias. Estos visionarios aprovechan su supuesto convento para cometer adulterio o fornicación, con mujeres y niñas casadas. También hay iglesias donde los fieles se visten de blanco y los funcionarios en sotanas con cinturones negros en el cofre y un bastón en la mano. Estas personas practican la brujería. Todas estas iglesias y redes de ocultismo que acabo de mencionar están coludiendo con los magos. Además, como hechicero, también planeé crear una iglesia. Proyecto de creación de la iglesia. Como resultado de mi contacto con el indio, decidimos crear una iglesia en Abidjan. Pueden imaginar que debe haber sido una iglesia malvada. Nuestra iglesia debía llamarse la Iglesia Internacional de la Sangre de Jesucristo. Es necesario señalar que no es la sangre de Jesucristo sino la sangre humana la base de esta iglesia. Es el indio y yo que elegimos este nombre. Hemos establecido los archivos y establecido las condiciones para todos los que deseen ser miembros de esta iglesia. Para registrarse en el registro de nuestra iglesia, era necesario pagar 10.000 F. Tenía que ser una garantía de prosperidad para los fieles en sus actividades. Esta prosperidad tenía que basarse en un fetiche sostenido por la iglesia y que está hecho con sangre humana. Si un miembro moría, teníamos que enterrarlo nosotros mismos, solo para quitarle su corazón para cautivar a las personas adineradas para que se unieran a la iglesia. El indio tuvo que llevar este corazón a la India, trabajar en él para que otra persona que es como el difunto viniera y tomara su lugar. Para un fiel rico fallecido, uno debe llenar el vacío con otro tanto sino más rico. El corazón del difunto era permitir que el indio obtuviera este resultado. Los fieles debían usar una sotana roja y un vendaje de percal rojo durante la oración. Cada creyente tuvo que comprar una vela, roja, azul, blanca, verde. Entre las velas, había algunas para vengarse de todos los que se oponían a los miembros de nuestra congregación. Podrían, usando estas velas, hacer conjuros para destruir a sus enemigos. En nuestro proyecto de creación de iglesias, hemos planeado la venta de velas para traer felicidad a nuestros fieles. Curiosamente, hoy hay iglesias que usan velas para hacer exactamente lo que planeamos. Hoy encontramos en Abiyán e incluso en todo el mundo, una iglesia del mismo nombre hasta cierto punto. Tenemos razón al preguntarnos si no es la misma idea que los fundadores de esta iglesia se han hecho cargo. Además, hemos planeado cada año la muerte de 4 fieles, en el nivel místico, es decir, fuera de las muertes naturales. Deben haber sido sacrificios destinados a traer de 100 a 150 personas más a la iglesia. También planeamos tener 3 ceremonias de bautismo cada año. El indio tuvo que mudarse de su país hasta ahora para la ceremonia. Este no es el verdadero Dios que debemos adorar en esta iglesia. Entonces, hemos decidido que un creyente puede casarse con 4 mujeres y tener amantes. Esto no debe contarse como pecado ante Dios. Planeamos todo esto después de investigar la Biblia y descubrir en algún lugar que 7 mujeres acudieron a un hombre para decirle,
queremos casarnos contigo. Este tenía que ser el apoyo bíblico de este punto de estado de nuestra iglesia. Es decir que la Biblia fue presentada como una tapadera, pero estaba basada en mentiras. Esto es lo que el indio y yo habíamos planeado para nuestra iglesia, pero no se pudo realizar porque Jesucristo se apoderó de mí y todos estos proyectos cayeron al agua. Capítulo 8, Conversión, Combate y Rescate. Conversión. Como puede ver, todo estaba bien para mí. Tuve éxito y mi reputación excedió las fronteras de Costa de Marfil. Con mi mentor indio las perspectivas fueron fantásticas. Nada, por lo tanto, aparentemente me predispuso a renunciar a mis prácticas. Pero Dios tenía su plan para que sucediera, permitió que mi hermana, llamada Beatriz, aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador y orara con perseverancia por mí. Este es el lugar para decir que un hechicero puede hacer cualquier cosa, pero una vez que ha llegado la hora de Dios, no hay nada para hacer, solo puede ceder. Cuando Beatriz se dio cuenta de lo que estaba haciendo, llegó a casa un sábado, mientras yo saludaba a un cliente. Le digo, estoy aprendiendo que irás a la iglesia. Sí, ella me responde, acepté a Jesucristo y vine a hablarte de él. Fue suficiente para mí casar desde casa porque si los clientes escucharan tal conversación, podrían desanimarse. Sin desarmarse, regresó al día siguiente, esta vez, para invitarme a la iglesia porque me dijo que había un programa consistente que tuve que perseguirlo con un machete. La lucha fue así comprometida entre ella y yo. Debe decirse que ella oró y también ayunó por mí. Ella estaba perdiendo peso día por día. No lo sé, me burlaba de ella cada vez que la veía. Pero ella siguió diciendo que el Señor tiene un plan para mí. Después de un mes, tuve un ataque terrible de fiebre, me estremecí de frío. Un amigo fetiche que vive en Port Bowet, una de las 10 comunas de Abidjan, me visitó en ese momento. Me preguntó qué era lo que tenía. Tuve que decirle la verdad, así que le dije, hace un tiempo que mi hermanita me visita con su Biblia y me invita a la iglesia. En respuesta, el amigo me advirtió, nunca colabores con personas que vienen a hablar con usted acerca de Jesucristo. Él me dice, porque en su presencia, los fetiches ya no tienen poder. Posteriormente, pronunció palabras de encantamiento sobre mí, después de lo cual le di el nombre de mi hermanita para hacer de ella lo que quería, incluyendo matarla. Estaba decidido a terminar con ella. Como mago, decidí atacarme incluso antes de que mi amigo entrara en escena. Hacia la 1 AM, por lo tanto, no me acerqué a mi fetiche que tenía la propiedad de volverse loco y pronuncié palabras de encantamiento. Esperaba ver su imagen en el canario que contenía el fetiche. Para mi sorpresa, esto no sucedió. Luego hice un llamamiento a mis discípulos para que vean más claramente en este asunto. Uno de ellos sugirió verter una botella de gin en el fetiche, para darle más poder. Después de todos estos sacrificios, la imagen de mi hermana todavía no salió. Consulté a mis cowries que habían predicho que el trabajo iba a funcionar. Después, cogí un candado, que tenía la propiedad de volverse loco, digo su nombre. Cuando traté de cerrar, el candado estaba bloqueado. Reanudé el experimento, siempre la misma cosa. Duró hasta las 3 en punto de la mañana. Excedido e imaginando que ella ya estaba afectada, decidí dejar todo. Era un viernes, el sábado, a eso de las 4 en punto, mientras visitaba a mi padre, percibí a mi joven hermana, quien, al verme, exclamó, entonces, hermano mayor, aleluya, Jesús es maravilloso. Muy enojado, sin embargo, hice un esfuerzo por controlarme, me acerqué a ella y le pregunté si no sentía ningún daño en alguna parte. Estoy en Jesucristo, ¿cómo quieres que me enferme así? Ella me dijo. Entonces ella me dijo, acepta a Jesucristo, porque todo lo que haces es nulo y sin efecto. El poder de Jesús, agregó, supera con creces el de los hechiceros. Después de 3 días, tomó otro fetiche, compuesto por un pie de hombre y un candado, para paralizarlo. Y para hacer esto, me encerré en mi habitación y ayuno durante 3 días. Para cualquier alimento, tomo jugo de coco. Hablo hasta 7 veces y cuando intento cerrar el candado, se cuelga nuevamente. Me preguntaba si ella era una maga. Sin embargo, decido ir al cementerio a altas horas de la noche para enterrar el fetiche, para darle más poder. Al día siguiente, decidí visitarla, con la esperanza de que se paralizara, de camino a la cama. Pero estando en el taxi, la veo irse.
Biblia en mano. Entonces me acerco a ella y le digo, soñé contigo, ¿no te lastimarías el pie? Ella me responde, estoy en Jesucristo. Entonces la enfermedad no tiene más poder sobre mí. Esta declaración de Beatriz, el autor entiende hoy en el sentido de que el verdadero Hijo de Dios está escondido en Jesús. Por lo tanto, no puede ser alcanzado por estas prácticas místicas. Sin embargo, señala que algunos cristianos son víctimas de estos ataques, lo que explica por el hecho de que dejan aberturas a Satanás. Enfadado, me voy a casa y llamo a mi amigo y colega de Port Bouet. Explico todo lo que hice, sin ningún éxito. Él dijo, dame una semana. Luego agrega, no te preocupes, vamos a pagar su ataúd. Le doy carta blanca. Este es el lugar para decir que los hechiceros, para tenernos, pasan por un miembro de nuestra familia. Con eso, se va a casa. Después de una semana, no pasa nada. Voy a su casa, él me dice que ha hecho el trabajo y que no comprende nada de lo que está sucediendo. Frente a este enigma, decido abandonar todo. Pero luego, 3 semanas después, la fiebre que había sufrido regresa nuevamente. Era tan fuerte que me dije, todo se acabó, estoy muerto. Por instinto de supervivencia, sin embargo, tomo un taxi hasta el aeropuerto, solo para ir con urgencia a mis mentores en Benín para que me traten cuando me baje del vehículo a pesar de la fiebre, en un esfuerzo supremo. No tengo la presencia de ánimo para ver si la luz peatonal todavía estaba verde antes de cruzar la calle. Así que casi me atropella un taxi. El taxista, después de insultarme prolijamente, baja para darme un buen par de bofetadas. La gente me estaba mirando. Estaba sin reacción. Ni siquiera le tendí al conductor una de esas palabras en las que tenía el secreto, que lo habría llevado a un accidente. Lo había olvidado todo, tan preocupado estaba. Al llegar a Air Afrique, los wickets acababan de cerrarse. Y allí estaba yo, sin saber qué hacer. Una voz me sugirió que fuera a ver a mi hermanita. Otro se opuso a esta propuesta. Pero la primera voz fue irresistible. Ella tomó mi voto. Aquí estoy de camino a la casa de mi hermana. Cuando llega a casa, ella me dice que el Señor va a obrar el milagro. Le pregunté, ¿qué milagro? Porque yo también hago milagros. Y le cito algunos milagros que yo operé. Estos milagros son satánicos, son malvados, no tienen poder, exclamó, con una pizca de molestia. ¿Qué estamos haciendo por mi salud? Ella me dijo, vamos a ver pastores. Rezarán por ti. De acuerdo, dije. Buscando pastores después de la adoración, ella me dice, no hay problema, respondí. En el taxi que nos llevó a la iglesia, noté que mi hermana tenía la cabeza gacha y rezaba. Luego lo golpeé en la espalda diciendo que el taxi no es una iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, ella estaba muy emocionada porque acababa de encontrar un alma nueva. Finalmente, ella me encontró un lugar para sentarse. Después de la adoración, antes de ser recibido por el pastor, entré en el baño, abrí mi maletín, dejé un fetiche que puse en mi boca diciendo, irá bien. Por supuesto, tenía la intención de lastimar al pastor. El pastor me recibió en su oficina. El fetiche estaba en mi boca. Me hizo preguntas que respondí con mi cabeza porque no podía abrir la boca. Tuve que aprovechar un momento de falta de atención para eliminar el fetiche de mi boca. Curiosamente, las palabras de encantamiento que quería pronunciar sobre el pastor, las había olvidado. Como que, cuando uno está en Jesucristo, las flechas del maligno no pueden alcanzarnos. El pastor me preguntó qué pasaba, lo que provocó la fiebre que me trajo aquí. Antes de partir, los pastores tuvieron que rezar por mí. No sabía cómo era. Entonces fuimos a una habitación donde vi a una mujer en el suelo gritando mientras las personas que estaban a su lado dijeron, salgan de este cuerpo, salgan de este cuerpo. Presa del pánico, di un paso atrás, diciéndome a mí misma que iba a sufrir el mismo destino que esta mujer tendida en el suelo. Pero el pastor me dice que no tenga miedo. Él me animó a seguir adelante. Me hicieron sentar en un banco. Los pastores del departamento de demonología me oraron. Empecé a dormir. Cuando desperté, habían terminado de orar, así que sentí un gran calor saliendo de mi cuerpo. Me dieron una cita en 3 días. Los últimos 3 días, señala Megnanou. Durante mi ausencia, de hecho, algunos clientes me habían extrañado. Cuando volvieron, me preguntaron dónde estaba. Cuando me informaron que había ido a la iglesia, me negaron. No más pies, me dijeron. Es muy peligroso.
Deseándome tranquilizar, respondí, no tengas miedo. Llegué a casa para tomar otro fetiche para ir contra el pastor. Después de eso, hice su consulta y se fueron. De hecho, no estaba en mi plato. Todos mis pensamientos estaban en la iglesia. Todo lo que sucedió allí estaba pasando en mi cabeza. Al darse cuenta de que no estaba allí, mi hermanita vino a verme. Pero, hermano mayor, no te vimos en el culto. Yo respondí, con Dios, no debemos apresurarnos. Iré a la iglesia, pero déjame ir a mi propio ritmo. No. Ella dijo, no te dejes engañar por Satanás. Él solo está buscando una cosa, llevarte a la cárcel y destruirte al final. No estaba del todo feliz de ver que todavía practicaba consultas. Era un viernes. En la noche fuimos a la iglesia. Comenzaron a orar por mí. Ese día, cuando el pastor del programa comenzó a orar, noté que la gente se caía aquí y allí. Presa del pánico, enganché mi pie al de mi vecino, lo que no dejó de causar malentendidos y después el servicio intervino. La gente se caía de todas partes después de la oración. Me fui a casa y comencé a reír solo. Preocupado, tomé la iniciativa de ir a la iglesia. Ese día, predicaron sobre el amor de Dios. Siguiendo la oración, ni yo ni nadie caímos. Estaba muy feliz. Los pastores me preguntaron por qué no vine más. Les dije, cuando vengo lloro a la gente, me dicen que eso no debe detenerme. Otro día, tuve una entrevista, una cura del alma al final de la cual les confesé que tenía fetiches. Luego me pidieron que los trajera. No estaba de acuerdo, porque pensé en lo más profundo de mi corazón que los pastores lo aprovecharían para tener más poder. Pero después de esta entrevista, ya no dormía. Fui escenario de una terrible batalla, vi gente persiguiéndome con palos en la sala de estar. Fuimos alrededor de la mesa del comedor. Por otro lado, comencé a hablar solo. Estaba al borde de la locura. Los vecinos asustados llegaron a las noticias. Para ocultar mi aprensión, les dije, no se preocupen, no hay nada. De hecho, me apresuré a ver al pastor en la iglesia para explicarme la situación. Él me dice, trae los fetiches para quemar, después de lo cual tendrás paz de corazón. Esta vez, di mi consentimiento. Debo decir que no tuve otra opción. Una mañana, alquilé una lona nueva que había estado en circulación por apenas 3 meses. Le dije al conductor que tenía equipaje para llevar a la iglesia. Tomé maletas, bolsos y me dirigí a los fetiches en estos términos. Parece que es por ti que no duermo. Entonces irás allí, a la iglesia. Si quieres, ve a atacarlos y déjame en paz. En esto, voy a un fetiche para levantarlo. Se vuelve extremadamente pesado. Imposible tomar incluso el más pequeño de los fetiches. Después de este intento fallido, comencé a hablar solo. El conductor se me acercó para preguntarme qué estaba pasando. No, no hay nada, espérame, voy, no tengas prisa, voy, no te preocupes, te pagaré, le digo. Él dice, pero hablas solo, si el equipaje es pesado, solo tienes que llamarme, te ayudaré. Comillas. No, estoy bien, ya voy. Pero todos los fetiches eran pesados y estaban clavados en el suelo. Empecé a pensar y recordé una expresión que volvió a los labios de la gente en la iglesia. Comillas, en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo. Volví a la habitación y le pregunté a los fetiches, ¿te vas a mudar o no? Cuando dije, comillas, en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo, como el mayor fetiche se ha convertido en luz. Y dije, aquí, aquí. Entonces, eres inútil. Así es como pongo todos los fetiches en las bolsas y maletas, repitiendo esta expresión. Así que ponemos todo esto en la lona. Pero la cubierta se negó a comenzar. Tuve que decir el mismo final de la oración para que comenzara y finalmente fuimos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia el 26 de diciembre de 1987, los pastores, viendo la gran cantidad de fetiches, exclamaron, digamos, usted era realmente un elemento peligroso. Luego me llamaron aparte y me obligaron a firmar un documento. Luego prenden fuego a todos los fetiches. Algunos de estos fetiches saltaron al fuego. Así es como entregué todos mis fetiches. Y ese día, dormí de 10 a 10 am. La lección que saco de esta experiencia, doy en forma de consejo a aquellos que quieren aceptar a Jesucristo, debemos entregar todo, sin reservas. 7 meses después, el 28 de julio de 1988,
Fui bautizado. Peleas. Después de mi conversión, mi vida cambió drásticamente. Mi nivel de vida ha caído muy bajo. No guardé dinero en el banco. Una mañana, encontré todo mi dinero en cenizas mientras mi ropa permanecía intacta. Llamé a mi hermanita para explicarme la situación. Ella me dijo, esta es la prueba de que este dinero no vino de Dios. Esta opinión ha sido confirmada por los pastores. Así que acepté la situación e incluso glorifiqué a Dios. Cuando los clientes vinieron a verme, los reprimí evangelizándolos. En respuesta, dijeron que me volví loco. Iba a evangelizar a los magos y los hechiceros. Algunos de ellos me atacaron. Incluso mi padre envió un mensaje a Benin para terminar conmigo. Fue el comienzo de mi conversión. La situación era tensa, y eso continúa incluso ahora. Tuve ataques en todas partes. Todos los días. Cuando me despertaba, encontré una serpiente en mi habitación. Siempre dije la misma frase, comillas en el nombre de Jesús. Luego le di un golpe en la cabeza y él murió. Noté que cada vez que mataba a una serpiente, venían a anunciarme una muerte en el pueblo. Incluso los magos con quienes había firmado pactos se juntaron para matarme. En ese momento, fui a Benin. Entonces la gente dijo, veremos si él saldrá, seguramente morirá. De esa manera, evangelizará no hay nada. Esta expresión designa en nuestro lenguaje a los que ya no existen. Por lo que el pueblo, que hicieron todo para matarme cuando me levanto por la mañana, vi junto a mi cama fetiches, tomé una escoba, dije, en el nombre de Jesús, y barrí todo, incluso en la carretera. Conocí a grandes magos que me preguntaron dónde habían pasado los fetiches que me habían dado. Les dije que los quemé a todos en el nombre de Jesucristo y les dije la palabra de verdad. Los irritó y los empujó a hacer todo lo posible para matarme. Perdió el castigo eso para decir que cuando uno está realmente en Cristo, nada puede sucedernos a nosotros mis ex amigos hechiceros especialmente, entregada al Señor sin reservas. Si no lo haces tendrás problemas con los magos. Liberación. Al comienzo de mi conversión, todas las mañanas, cuando me despertaba, sangraba por la nariz y la boca debido al pacto firmado con los magos. Pero por la gracia de Dios, he sido liberado de estos males. Gloria sea restaurada a su nombre. También tuve úlceras estomacales, una enfermedad característica de muchos magos. Gasté mucho dinero sin resultado. En ayuno y oración, fui sanada una noche mientras dormía. En un sueño, vi a alguien haciendo la parte en la que sentía dolor. Entonces sentí un dolor similar al de una picadura. Cuando desperté, oré y le agradecí al Señor. Tenía tal convicción que le pedí a mi hermana que preparara una salsa picante que consumía sin moderación. No sentí nada. Fue una especie de prueba mía. Realmente, Jesucristo es maravilloso. Nuestro Dios es un Dios fantástico, un Dios misericordioso y precioso. Su nombre es Yahweh Jireh, el Shaddai, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Israel. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo Él puede entregar y salvar. Sí, solo Él puede liberarse de todo pecado. Gloria y honor sean restaurados a Él, que es una liberación, es perdón por malas acciones, asesinato, aborto, crímenes, iniquidades. En resumen, todo pecado cometido contra Dios nos ha perdonado. Es el hecho de ser transformado en una nueva criatura de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en 2 Cor 5 y 17. Es cuando ya que nos hemos convertido en una nueva criatura, abandonamos todas las cosas malas a las que estábamos fuertemente unidos. Esto es liberación. Uno no se entrega cuando uno aún mira hacia cosas viejas como la esposa de Lot. Uno no se entrega cuando uno todavía tiene un pie en los hechiceros y los fetichistas y un pie en el Señor. En este caso, la entrega aún no es efectiva. En mi caso, Jesucristo me liberó. Tengo mis pies, mis brazos en el campamento del Señor. Él me entregó y estoy muy feliz porque hoy, Cristo vive en mí, ya no vivo. Debe agregarse que la liberación no es solo externa, no consiste solo en abandonar fetiches. Ella también está adentro. Liberación es la ruptura de todos los lazos fúnebres, de todos los apegos de cualquier naturaleza, de todos los contratos aprobados con el enemigo, ya sea que los hayamos hecho nosotros o alguien más. Esta es una lucha para la cual el joven convertido no siempre está armado. Además, necesita ayuda y orientación, encuadre para el rescate.
me enmarcaron de una manera extraordinaria en la iglesia donde di mis primeros pasos. Sin la guía provista por los siervos de Dios, los ancianos, la liberación no puede ser completa. Es necesario enmarcar a quien se entrega a Dios, para hacerle una cura del alma. Algunos hablan de la relación de ayuda. Por lo tanto, Él entregará hechizos y otras maldiciones. En el momento de mi liberación, rezaba mucho, intercedía que había una guerra espiritual y mi liberación no fue fácil. Duró 4 meses en la iglesia donde acepté a Jesucristo y por una buena razón. Tenía que deshacerme uno por uno de mis enlaces múltiples. Mi primera liberación fue cuando entregué mis muchos fetiches para que los siervos de Dios me quemaran en la iglesia. Fui emitido en el sentido de que me deshice de él. Ya no tuve la tentación de usarlos. No tenían más poder. Sabía que si retrogradaba, mi condición sería más terrible porque los demonios se habrían multiplicado en mí y el diablo podría matarme fácilmente. De hecho, Satanás ha venido a perderse, a destruir. Una vez que aceptamos a Jesucristo, no debemos mirar atrás, sino avanzar y decir que Jesucristo está delante de nosotros. Debemos seguir a Jesucristo resueltamente. No puedo confiar en mis fetiches, pero solo en Jesucristo que recibí, cuyo nombre está sobre todos los nombres y ante el cual se doblará toda rodilla. Rom. 14:11. Fui liberado del ocultismo, fetichismo. Mi liberación de la mente de Mami Bata no fue fácil. Durante el periodo de práctica de la brujería, mi sexo ya no funcionaba debido al pacto firmado con Mami Bata. Recuerda que bajo este pacto, estaba casado con Mami Bata. De hecho, el espíritu de Mami Bata fue manifestado por una gran serpiente que vino a la cama conmigo. Cuando recibí a Jesucristo por medio de la oración y el ayuno, esta serpiente se fue porque el poder del Espíritu de Dios que mora en mí es mayor que el de los hechiceros, los rosacruces, los francmasones y otros. Pero debe decirse que la liberación vino después de 3 días de juventud y oración. Después de estos 3 días de ayuno, mi sexo recuperó su forma. También me presentaron a Sangreto en Evie, en la subprefectura de Calabie. Al final de esta iniciación, recibí un nombre, como todos los demás seguidores. Este nombre cumple la función de Laissez-passer. Esta iniciación consistió en tragar 3 cabezas de serpientes venenosas con palabras de encantamiento. Entonces, podría enviar una serpiente mordiendo a una persona y la muerte se produjo. Después de mi liberación, estas 3 cabezas de serpientes tragadas durante más de 10 años han sido expulsadas. Tuve que ayunar durante 4 días. En el 5.º día, estas 3 cabezas de serpientes salieron de las formas naturales. Entonces, tuve que luchar 4 meses ayudado y enmarcado en esto por fieles intercesores. Gracias a ellos, rompí uno por uno los muchos lazos tejidos con Satanás de acuerdo con lo que dijo Jesucristo en Marcos 16:16 a aquellos que aceptan que, el que cree en él y será bautizado, será salvo. Fui bautizado con agua y el Espíritu. Además, he sido liberado y en el nombre de Jesucristo los demonios han sido expulsados. Mucho más. Estaba investido con esta misión de liberación de la cual me beneficié de mis intercesores. El viejo mago liberado es el mismo que puede denunciar a los demonios para desvelar las obras de brujería. Debe ser entregado para revelar estos trabajos. Uno puede estar en la iglesia y estar embelesado, vivir en la maldición porque no hubo curación ni guía, porque no hubo liberación. Entonces nos dejan a nosotros mismos. ¿Cuántas personas juegan estacas en las iglesias y oran como ángeles, pero no son entregadas? Un cristiano que no es liberado no puede expulsar demonios, él ni siquiera puede cazar una mosca. Estos cristianos todavía se mecen y temen ir al pueblo. Mientras son entregados, tienen a Jesucristo con ellos y pueden ir a todas partes para evangelizar de acuerdo con su palabra. Desde 1989, he estado revelando las obras de Satanás y sus demonios porque he sido liberado de los muchos demonios que me poseyeron. Puedo testificar porque fui entregado, de lo contrario Satanás no dudaría en destruirme según lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, comillas hay de la tierra y del mar porque el diablo descendió a ti enojado comillas. Satanás ha bajado, es porque ha caído que ha vuelto a las vidas humanas. Pero una vez que uno es entregado, uno debe denunciar a Satanás. Podemos porque disfrutamos de la protección de Cristo. Es por eso que no tengo miedo de entregar todos sus secretos donde quiera que vaya. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, para alcanzarlos,
Debemos atacar a Dios porque estos niños están escondidos en él. Capítulo 9, mi vocación actual. La palabra de Dios dice en Hechos 26 horas y 17 minutos. 18, yo te escogí de entre el pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Comillas. Desde que me llamó para servirlo, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Dios me envía a todas partes del mundo. Me di cuenta de eso en general. Dios me envía a donde la hechicería causa estragos, donde, en la mayoría de los casos, las iglesias son atacadas por magos. Dios me envía invitaciones que recibo, África, Europa y América por su gracia. Estas iglesias, previamente debilitadas por los brujos, despertaron después de mi visita. Una vez que doy testimonio de mi vida pasada, cómo he servido a Satanás durante 32 años, que me permite dar a conocer su trabajo, y digo cómo Jesús me agarró como yo a luz después de una batalla que duró 4 meses, la vida se liberan, los demonios fuera del cuerpo con agitación, llanto, y aquellos que tenían en la esclavitud se miten, los ciegos ven, los paralíticos caminan y se deshacen de sus bastones, los sordomudos oyen, aquellos que tienen enfermedades crónicas en sus cuerpos se curan. Todo esto se hace por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta inconfundiblemente. En Senegal, vi cómo Dios sanó a los enfermos en Dakar, Senegal durante mis cruzadas. Antes de mi llegada a Senegal, los marabouts, los magos, los hechiceros habían hecho los arreglos para evitar que viniera, pero nada ha sucedido. Fui allí 2 veces. Me dispararon flechas pero ninguna de esas flechas me golpeó. Isaías 54 horas y 17 minutos. Tuve la oportunidad de predicar en los autobuses en Dakar y traer gente a Jesucristo de inmediato. Esto es algo que generalmente no se hace, pero el Espíritu Santo inclinó los corazones para que el Evangelio se predicara con éxito en estos autobuses. En Senegal, las casas divididas por hechiceros han sido reconciliadas. Las personas que querían suicidarse fueron liberadas del espíritu de suicidio. Gente ansiosa ha sido liberada. Los drogadictos han recibido liberación y se han entregado al Señor ahora. Las personas que estaban apegadas a los cigarrillos y que fumaban 4 paquetes de cigarrillos por día, fueron entregados y confiados al Señor. Hombres y mujeres adultos convencidos de pecado han llegado a llorar. Los que son perseguidos por los magos y no duermen por la noche han sido liberados de la brujería. Hubo arrepentimiento en las iglesias en Dakar. Los hermanos y hermanas cuya vida de oración fue sofocada por los magos han encontrado una vida cristiana normal. Los hombres y mujeres de negocios tenían su negocio desbloqueado. Todo esto a través del poder del Espíritu Santo. Había un joven senegalés que tenía los pulmones dañados. Los doctores no pueden hacer nada por él. Después de recibir el Evangelio con oración, este joven fue a ver a su médico. Los exámenes ordenados por él demostraron que esta enfermedad que roía sus pulmones había desaparecido. Hoy este joven respira normalmente y permanece apegado al Señor. Lo que los doctores no pueden hacer Jesús puede hacerlo, y para siempre. Muchos han sido liberados de maridos y esposas que vienen a hacerles el amor mientras duermen. Las personas que tenían úlceras estomacales se curaron al instante, se libran de este dolor de estómago horrible. Hechiceros, ocultistas y religiosos se han entregado al Señor. Con el nombre de Jesús, destruí fetiches, talismanes y libros de magia que la gente tenía en su poder. Obviamente ellos mismos trajeron todas estas cosas para que yo las quemara. Las mujeres infértiles que tenían periodos dolorosos fueron entregados de inmediato desde la parte inferior del abdomen. Las personas que vieron cadáveres o ataúdes mientras dormían o se encontraron en el cementerio se libraron de este espíritu de muerte que les impedía dormir por la noche. Las persianas han recuperado su vista. 18 personas, ciegas por años, fueron sanadas por Jesús. Los pacientes embrujados por hechiceros han sido curados. Después de Dakar, fui a otra ciudad en Senegal llamada Fatick, 250 kilómetros de Dakar. Fue en abril de 1999. Tuve 4 días de cruzada evangelística donde di testimonio de la práctica de la brujería en mi vida pasada y cómo Jesús se apoderó de mí. La gente se sorprendió al escuchar tales testimonios sobre fetichismo, marabutaje, brujería. Tan pronto como se lanzó la llamada, la primera en esta región de Fatick,
228 almas se entregaron al Señor. Esto fue seguido por su liberación. En el segundo día, 418 almas se entregaron al Señor. En el tercer día, 475 almas se entregaron al Señor, seguidas de su liberación. Dios ha hecho grandes cosas, la gente de Fatik estaba asombrada. El Espíritu Santo se ha manifestado plenamente en Fatik. Durante estos 4 días de evangelismo, la gente de Fatik vio los milagros del Señor. Todas estas almas conquistadas a Cristo permanecen apegadas a Él por la gracia de Dios. Siempre me regocijo al ver que la gloria de nuestro Dios se manifiesta entre los musulmanes que confían en el Señor Jesús. En Fatik, los periodistas de la radio de la ciudad me dieron una entrevista. Pusimos el paquete en este tiempo de aire donde di el testimonio de mi vida pasada como mago, marabú, brujo, etc. Luego dije cómo acepté a Jesús. Esta entrevista fue como una bomba en la ciudad de Fatik, especialmente en el campamento de los moravitos, porque he desvelado todos los trabajos de brujería, marabutaje y fetichismo. Se debe obligar a Satanás a morder el polvo y exponerlo para que siempre sea degradado y Jesucristo resucitado. Dios ha demostrado mucho en Senegal, donde me envió de gira para revelar las obras del diablo. No puedo contar todas las bendiciones del Señor en Senegal, en Costa de Marfil, donde Jesús entró en mi brujería, fetichismo, el vudú y la vida conjugal con la abuela Bata. Cada vez que tengo una cruzada evangelística, Dios atrae a muchas almas. Mi primera cruzada de evangelización reunió a unas 15.000 personas en Yopougon, una de las comunas de Abidjan, donde unas 3.500 almas se entregaron al Señor, seguidas de su liberación, curación y arrepentimiento. Personas a las que tenían brujería para moverlos hacia adelante en su comercio y el trabajo, y algunos de ellos se convirtieron en ministros, diputados y otros están asombrados al escuchar acerca de mi conversión. No tienen otra opción para confiar en este Jesús a quien yo acepté. Se dicen a sí mismos, si este hombre que nos impresionó en cuestiones de fetichismo, brujería, etc. confió en el Señor Jesús, es que Jesús está por encima de todos los demás poderes. Que luego confiar en el Señor y son felices hoy haber abandonado las obras del diablo. Nos podría pensar, leer este párrafo, todos los ex clientes o compañeros de bienvenida se entregaron al Señor. No es. Mi segunda campaña de evangelización tuvo lugar en Marcory, otra comuna de Abidjan. Alrededor de 17.000 personas se encontraban en un campo de deportes, y alrededor de 2.800 almas se entregaron al Señor, seguidas de su liberación y curación. Los demonios huyeron de los cuerpos, liberando a los que tenían cautivos. Tuve programas y seminarios de evangelización en las 10 comunas de Abidjan. En estas ocasiones, muchas personas se entregaron al Señor. Fetiches fueron quemados. A veces las familias tienen problemas con los demonios y me llaman para su liberación. Estos fetiches enterrados en su patio, frente a su puerta, en el nombre de Jesús, los desenterré y los quemo. Otras familias son perseguidas por brujería, con la oración seguida por jóvenes, estas familias son entregadas. A veces la gente me llama por teléfono para explicarme los problemas malvados que los atormentan. Luego ordeno a los demonios que salgan y estas personas son entregadas por la oración en el teléfono. Dios me ha dado su gracia, una vez que las personas tienen problemas con los demonios y se me explican a fondo, Dios me da la inspiración para traer la solución a estos problemas demoníacos. Como estaba en medio de la brujería y sé cómo los hechiceros, los marabuts y los ocultistas ataque a estos demonios de acuerdo con la oración, y las vidas humanas se entregan en el nombre de Jesucristo. Cuando una persona me explica el problema que está experimentando, si se debe a la brujería, me doy cuenta de que es suficiente mientras rezamos para que el problema se resuelva. Lo que Dios ha hecho a través de mí en Costa de Marfil, no puedo contarlo en detalle. Él hizo grandes cosas, cosas maravillosas. Él continúa haciéndolo. Una vez que Dios libera a una persona de la brujería, el fetichismo, el ocultismo, lo llena con su poder para armarlo y luchar con la oración, las obras de brujería, el fetichismo del ocultismo. Dios me ha enviado muchas veces dentro de Costa de Marfil a ciudades y pueblos conocidos por sus prácticas de brujería y la confusión siempre ha reinado en el campamento mágico. Siempre han tenido diarrea, literal y figurativamente. Dios nos está recomendando que prediquemos el Evangelio en todas partes,
que echemos fuera demonios, que sanemos a los enfermos y que nada pueda dañarnos. Muy a menudo, donde Dios me envía por su trabajo, está en los lugares de predilección por la brujería y el fetichismo. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en estos lugares. Dios me ha usado mucho para su trabajo y me protege todos los días. Nunca acepto a church cuando recibo una invitación para programas de liberación. Considero que es Dios quien me envía por su trabajo. En Europa, después de mi gira en algunos países africanos, Dios me envió a Europa donde los demonios manejan mucho a la gente. Los demonios están alrededor del mundo. La Biblia nos dice en 1 Juan 5:9, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Los hechiceros están en todo el mundo. Satanás controla el mundo. Los hechiceros no están solo en África, están en Europa, Asia, Oceanía y América. Satanás es Satanás, él opera en todas partes. Así que estaba en Francia, donde Dios me dio la gracia de predicar en París, Montreuil, Burdeos, Juvisy-sur-Orge, Villeneuve etc. Dios hizo grandes cosas. Varias personas se han curado de diversas enfermedades, como hemorroides, úlceras estomacales, quemaduras en el cuerpo y vicios, como el apego al cigarrillo, o la búsqueda de hechiceros durante el sueño, el miedo, el espíritu de la muerte, la práctica de la brujería, el fetichismo, el ocultismo. Muchos de ellos fueron restaurados espiritualmente en las iglesias, y luego se arrepintieron. En todas estas iglesias donde visité, los cristianos que practicaban brujería contra los pastores fueron entregados. Uno puede estar en la iglesia y para la brujería y aborrece a su vecino, calumniar a un hermano o hermana en Cristo, aborrece a su pastor o un controlador de Estados Unidos estableció a la iglesia, formando un grupo rebelde en iglesia contra el pastor para dividir la iglesia. Todo esto es parte de la práctica de la brujería en la iglesia. Negarse a dar los diezmos al Señor y volverse codicioso también es una forma de brujería que algunos cristianos practican sin saberlo. Estos cristianos abren la puerta a Satanás. Muchos han sido liberados de estas obras del diablo en Francia. Aquellos que están debilitados espiritualmente han sido liberados. Los hechiceros atacan mucho a las iglesias para dividirlas, debilitarlas, empujarlas hacia la apostasía, provocar la revuelta de los cristianos contra su pastor, descuidar el trabajo de Dios por los cristianos. Estos cristianos debilitados espiritualmente se convierten en presa fácil para los magos. Mi gira en Francia provocó un despertar espiritual en las iglesias. Por el poder del Espíritu Santo, demonios escaparon de algunos de los fieles en las iglesias donde fui. Muchos cristianos han descubierto el secreto de las obras del diablo y por lo tanto puede combatir. Invitado a nuevas almas se han entregado al Señor en mis programas con este ministerio de liberación que Dios ha confiado acompañados de signos y milagros que Él opera. Dios me envió a los Estados Unidos de América, donde la hechicería reina mucho y causa estragos. Estuve en 2 estados, Louisville en el estado de Kentucky y Rochester en el estado de Nueva York. En Louisville, descubrí cómo los hechiceros han debilitado las iglesias en las iglesias. Los hechiceros van a las iglesias haciéndose cristianos, y se infiltran entre los cristianos que no tienen una buena vida de oración para cautivarlos y debilitarlos. Estos magos son la base de las divisiones en estas iglesias. Ellos causan la dispersión de los cristianos. Traen a los cristianos a rebelarse contra su pastor. Por otro lado, hay homosexuales en las iglesias. La gente practica la brujería pura en las iglesias de los Estados Unidos. Hay cristianos en las iglesias que practican la brujería, que adormecen cristianos, que son responsables de las iglesias pesadez espirituales o cristianos. Incluso los líderes de la iglesia practican la brujería. Asistentes en los Estados Unidos a hacer sacrificios humanos cada año para enriquecer hacen secuestro de niños como se hace en otros continentes. Wizards presionar a los pastores que no tienen una vida ordenada con el Señor de manera que se requieren estos pastores para firmar pactos con ellos. Como resultado, sus iglesias están a merced de los magos, que a menudo están vinculados al espíritu vampírico. Ellos chupan sangre humana del cuerpo de las personas. Estos magos a menudo hacen su reunión al borde de los ríos, en edificios que descubrí. Tienen motivos de reunión para librar la guerra contra las iglesias y destruirlas, sabiendo que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Tuve un programa bien organizado con una iglesia en Louisville cuyo pastor está comprometido con la palabra de Dios.
A pesar de este apego del pastor, los magos atacan esta iglesia, especialmente a través de los cristianos. Di mi testimonio sobre mi práctica de brujería y mi liberación. Dije en detalle cómo ataqué las iglesias a través de la brujería. También dije cómo me entregaron. Recordé algunos casos de oración. Jesús se manifestó en medio de este pueblo. Los demonios han huido de los cuerpos. Muchos de los magos que son miembros de esta iglesia han sido entregados. Había demonios de homosexualidad, bisexualidad, marido y mujer de noche que molestaban a la gente. Todos se fueron. Se han emitido rumores de drogas y cigarrillos. Aquellos que fueron perseguidos por las obras de brujería fueron liberados por el poder del Espíritu Santo. Aquellos que están enfermos y han consultado a los doctores sin éxito han sido sanados y se han presentado testimonios fantásticos. Los arrepentimientos han ocurrido. Se emitió un gángster que tenía el gatillo fácil. Este hombre fumaba 4 paquetes de cigarrillos por día. Muchos han sido liberados del espíritu vudú del vudú. Dios ha liberado a muchas personas de la pornografía, de esta tendencia maligna a mirar películas pornográficas. Dios ha hecho grandes cosas en esta iglesia y ha experimentado un despertar espiritual a través del pastor de esta iglesia que ha aceptado darme la bienvenida a su iglesia. El Espíritu Santo se ha manifestado plenamente. Realmente bendigo a nuestro Dios por este pastor, por su humildad, por su apego a la palabra de Dios y por su bienvenida. Si muchos pastores pudieran ser como el pastor de Louisville de los verían un renacimiento espiritual en su iglesia. Mi modelo en el ministerio es el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo pasó su tiempo enseñando, descubriendo las obras del diablo y echando fuera demonios. Así que fue un trabajo de base para las iglesias. Muchas iglesias están llenas de almas, pero no saben cómo hechiceros, los ocultistas, masones, rosacruces se infiltran entre el pueblo de Dios para hechizar cristianos. Debilítenlos y siembren la división más tarde. A veces una iglesia llena de más de 2,000, incluso 20,000 miembros conocen la división. Es el trabajo de los hechiceros, los ocultistas y otros. Una iglesia que se contenta con enseñar sin entregar nunca a menudo es atacada por demonios de sequía espiritual. Uno entonces siente el debilitamiento en esta iglesia. La gente viene a la iglesia pero en el fondo de sus corazones, ellos tienen problemas con los demonios. La iglesia debe cumplir. Jesús vino a librar a los cautivos. Debemos conocer el secreto del demonio para combatirlo. Dios me ha establecido como un evangelista internacional y me hace viajar por todo el mundo para hacer que este poderoso testigo sea seguido por la liberación. Practico esto donde el Señor me envía. Doy gracias al Señor que se preocupa por mí y mi familia. Él es mi seguridad y mi protección. Siempre estoy listo para luchar contra el enemigo. Capítulo 10. La lucha continua. Tentaciones financieras. Mi ministerio, dije, es evangelizar, ir a todas partes para anunciar que he sido liberado, que estoy lleno del Espíritu Santo y que a partir de ahora glorifico al Señor. Pero eso no es fácil. Tenía cientos de millones de francos en mi habitación, en un cofre, cerca de la cama. Bueno, cuando fui entregado, este dinero se incendió. Rico como era, me redujeron a mi expresión más simple. Pero lo que recibo hoy es de Dios y es una bendición única. Satanás me dio muchas trampas a través de antiguos amigos con quienes practiqué la brujería. Afortunadamente, estoy totalmente liberado y tengo a Jesucristo para que esté a salvo de sus travesuras. Cuando fui a Benín, estos viejos amigos que secuestraron niños para vender en Nigeria me tientan por su riqueza externa, casas grandes, autos grandes, etc. Yo estaba a pie, ya no tenía mi gran auto. Había perdido muchas cosas, pero era más rico que todos ellos porque tenía a Jesucristo. Estos amigos se burlaban de mí, sin entender que soy rico en espíritu, mi gran riqueza, mi banco está en el cielo. Intentaron tentarme con su dinero, pero siempre tuve en mente la palabra de verdad y de vida. Este dicho constantemente me recordó que el diablo está merodeando, buscando una falla para devorarme. Véase 1 Pet 5.8, además, cuido mi vida en el nombre de Jesucristo y reprimo a estos amigos. La familia Jesús. Mi padre era muy poderoso, él fue un gran mago. Cuando acepté a Jesucristo, él me persiguió mucho, amenazó a los siervos de Dios. Cada vez que iba a testificar a algún lugar, si él lo aprendía, él iba allí con mi madre y armado con un machete, para evitar que lo hiciera.
pero Jesucristo siempre es vencedor y presté el testimonio a pesar de todo. En Jeremías 17:5, el Señor no dice, comillas, hay del que confía en un hombre. Comillas, los cristianos que consideran a sus padres como su Dios y tienen miedo de ofenderlos presentándoles la verdad, pongan atención. Este peligro acecha incluso a las iglesias. Algunas personas adoran a los hombres en algunas iglesias, pero es a Jesucristo a quien debemos adorar, porque Él es el Dios viviente. Puedo confiar en un siervo de Dios para que me ayude en mi vida espiritual, pero nunca lo idolatraré. En lo que a mí respecta, evangelicé mucho a mi padre. Incluso fue a la iglesia 2 veces. A su regreso a casa, tuvo problemas con los demonios. No podía dormir, pero no quería seguir lo que le recomendé, es decir, entregarse a Jesucristo. Él continuó practicando brujería. Entonces, una vez en casa, los magos lo atacaron y destruyeron. Luego se paralizó. Mi hermana menor, Beatrice, y yo le trajimos el evangelio en su lecho de enfermo, pero él se negó a pesar de nuestra insistencia. Él tenía problemas con los demonios. No podía dormir, pero no quería seguir lo que le recomendé, es decir, entregarse a Jesucristo. Él continuó practicando brujería. Entonces, una vez en casa, los magos lo atacaron y destruyeron. Luego se paralizó. Mi hermana menor, Beatrice, y yo le trajimos el evangelio en su lecho de enfermo, pero él se negó a pesar de nuestra insistencia. Él tenía problemas con los demonios. No podía dormir, pero no quería seguir lo que le recomendé, es decir, entregarse a Jesucristo. Él continuó practicando brujería. Entonces, una vez en casa, los magos lo atacaron y destruyeron. Luego se paralizó. Mi hermana menor, Beatrice, y yo le trajimos el evangelio en su lecho de enfermo, pero él se negó a pesar de nuestra insistencia. Mi padre se rindió la primera vez. Mi madre tomó percal blanco para cubrirlo antes de informar a los padres. Apenas una hora más tarde mi madre descubrió a mi padre vivo. Él había intercambiado su alma. Esta es una práctica común de los hechiceros. Cuando sienten su inminente muerte, intercambian sus almas por las de los demás, para que mueran en su lugar, con la de mi hermanito que morirá unos días después. Él también había rechazado el evangelio. A pesar de esta transacción, 2 meses después, Satanás finalmente termina con mi padre. Nos reunimos después de la muerte de mi padre. Como el mayor de la familia, los viejos magos y brujas me pidieron una oveja. ¿Para qué?, pregunté. Después de la consulta, se nos reveló que debemos matar a una oveja. Recupere su esófago, póngalo en la tumba de su padre antes del entierro, dijeron. En el nombre de Jesucristo, me liberé de estas prácticas, repliqué. De hecho, es mi esófago el que querían eliminar diabólicamente. Mi hermana Beatrice me apoyó en mi negativa. Se rebelaron y desafiaron. También los desafié, en el nombre de Jesucristo, por supuesto, y les pregunté si el esófago de las ovejas podría devolverle la vida a mi padre. No tomó más ponerlos en la pelota. Sin embargo, persistimos en nuestra negativa, mi hermana y yo. Así que compraron una oveja, sacrificaron y enterraron a mi padre, dejando la tumba abierta para otras prácticas malvadas. Proclamé el fracaso de todas estas prácticas en el nombre de Jesucristo. Entonces, un gran hechicero de mi familia me reprochó mi gran seguridad y, según él, mi insolencia desde que abandoné sus filas. Repliqué que sé en quién creía, a saber, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que yo estaba cubierto con la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo en verdad es como la bilis del caimán. Una vez que estamos cubiertos, el asistente no puede comernos. Uno se vuelve de alguna manera amargo. Por otro lado, el fuego de Jesucristo nos rodea. Ganador en el nombre de Jesús. Los insto a ser muy cuidadosos, hermanos y hermanas, cuando hay muertes en su familia, especialmente cuando son los mayores, porque los magos se están preparando en consecuencia. Realizan consultas y si accede a ellas, les da la oportunidad de contactarlo. Se convocó una reunión para el día después del funeral de mi padre. Durante la noche anterior, mi hermana y yo le habíamos confiado todo al Señor. De hecho, debemos orar incesantemente, porque nuestra seguridad está en Jesús. Como el hijo mayor, tuve que elegir la fecha de las próximas ceremonias, para hacer sacrificios de carne de res, cerdo y ovejas para celebrar la muerte de mi padre. Pero me opuse a eso. Un tío, presidente de la juventud de su iglesia, comentó:
Fuimos a la iglesia antes que tú, he sido bautizado y confirmado, pero nunca nos han dicho que nos opongamos a tales prácticas al nivel de nuestra familia. ¿No dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Mi respuesta fue esta: hoy, recibí al verdadero Jesucristo. De hecho, fui bautizado y confirmado, lo que no me impidió practicar el mal. No ataco ninguna iglesia, pero quiero enfatizar el hecho de que un verdadero cristiano es reconocido por sus frutos. Amenazado, respondí por la palabra de Dios 5 días después del entierro de mi padre. Mi hermanito de 20 años de servicio murió de fiebre y dolor de cabeza. Él también rechazó la palabra de Dios. Todos los magos han profetizado mi muerte, pero todavía estoy parado en el nombre de Jesucristo. Satanás es muy astuto, se disfraza a sí mismo, y solo la palabra de Dios enseñada por sus fieles siervos nos permite discernir. Uno debe ser humilde en la iglesia porque el Señor resiste a los soberbios. IP 5.5. Satanás no tiene más poder sobre mí. Los magos, demonios y otros embajadores de Satanás me temen porque temen a todos aquellos que dieron sus vidas a Jesucristo y viven de acuerdo con su voluntad. Hemos recibido todas las armas necesarias para luchar contra Satanás y sus demonios en esta guerra espiritual. Efesios 6.10, 18. Muchos esperaban mi muerte cercana, pero nada funcionó porque Jesucristo está conmigo. Como sabes, incluso le vendí mis años a Mami Bata. Tuve que morir en 1989 debido a la riqueza material. Cada año, era 5 años más joven en los días que tenía que pasar en la tierra. Y bien, Jesucristo, el Rey de Reyes, después de haberme liberado, restauró todas las cosas, y yo vivo por él. Parto difícil. Cuando me casé en el Señor, mi esposa, al final de su embarazo, estaba en trabajo de parto. Fue su primer embarazo. Con su hermana, fuimos al hospital de la Universidad de Cocody. La entrega fue imposible y mi esposa sufría. Entonces recordé mis viejas prácticas, los tiempos en que, mediante conjuros, bloqueaba los embarazos en el vientre de las mujeres. Satanás quería usar esta misma estratagema para ponerme a prueba, pero en el nombre de Jesucristo comencé a orar. Me dijeron que se necesitaba una cesárea. Dios intervino y mi esposa dio a luz sin dificultad, porque los demonios fueron atados y vencidos. Después del nacimiento, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que el niño ya no estaba respirando? Luego reanudé la guerra espiritual, la estrella lo puso en la reanimación y todo está en orden en el nombre de Jesucristo. Inspirado por el Señor, nombramos a nuestro primer hijo Salomón. El segundo se llama Abraham, ha venido al mundo sin dificultad. Esto quiere decir que sean cuales sean los ataques, el cristiano que vive en oración y en obediencia a la palabra de Dios siempre tiene la victoria sobre Satanás y sus demonios. Este es otro aspecto de mi liberación por el Señor, nuestro Dios. Quisiera instarlo a estar muy atenta a su alrededor en su hogar, porque Satanás incluso puede atravesar a su esposa o a un miembro de su familia por usted perseguir una vez que te entreguen, así que estemos atentos, vigilemos nuestras vidas. Mi detención por parte de la Policía Judicial de Costa de Marfil. Después de una cruzada de evangelización seguida de una vigilia de oración durante la cual testifiqué de mi conversión, la Policía de Costa de Marfil, informada por los agentes secretos del Servicio de Inteligencia de la Policía Judicial, me detuvo. Algunos detalles de este testimonio los llevaron a detenerse: el hecho de que vendí drogas, que maté por brujería, que la sangre humana estaba en la base de mis sacrificios. Estas son las razones objetivas. Pero estas razones no pueden ocultar las causas místicas. De hecho, este arresto se produjo después de una cruzada evangelística seguida de una vigilia de oración desde las 9 p.m. hasta el amanecer, en un campo de deportes, en una de las comunas de Abidjan, que se reunieron cerca de 12.000 personas. Durante esta vigilia de oración, di el conmovedor testimonio que contiene este libro, al desvelar las obras de brujería, ocultismo y fetichismo que había practicado. Dije cómo Satanás y sus demonios operan por la noche para matar gente, envidiar familias, cómo los ocultistas estafan a la gente para hacerlos pobres. Dije cómo vendí drogas para destruir a los jóvenes. En resumen, descubrí todos los secretos de los asistentes. Revelé cómo, a través de la brujería, estaba ayudando a las personas a ser nombrados ministros, miembros elegidos, etc. Además,
no puedo evitar creer que los hechiceros, ocultistas, moravitos, fetichistas, por no decir Satanás, cuyos secretos acabo de revelar estaban detrás de esta acción de la policía. Además, estaba esperando este arresto. El propósito de estos magos y compañía era que este testimonio fuera borrado. Satanás creía que si me arrestaban, tendría miedo de que negara a Jesús que regresara a su campamento. Nunca me rendiré a Satanás. Siempre lo revelaré a la tumba para la salvación de las almas en todo el mundo, para que todos los que viven en la oscuridad descubran la luz. El apóstol Pablo testificó de su vida pasada, fue arrestado y conducido ante el rey Agripa y el Señor se hizo cargo de su siervo, Hechos 26.1 a 30, que ganó. Por último, entonces llegué a la policía judicial, acompañado por uno de los pastores de la iglesia donde me convertí. Después entrevisté y escuché a 3 de mis cintas grabadas durante la cruzada, que estaba entonces hoy por el director de la policía judicial que nos hizo entender una orden dada a él por su superior, es decir, el ministro de Seguridad, para ponerme bajo custodia a fin de llevar a cabo investigaciones. El primer día de mi detención cuando estaba tocando el violín, entre los ladrones, delincuentes de clase alta que la policía había detenido, ellos querían intimidarme. Pero les dije el evangelio y 6 de ellos se entregaron al Señor. Oré por esos 6 ladrones criminales que aceptaron a Jesús. Después de 5 días, fueron liberados. Sus vidas han cambiado afuera y hoy están unidas al Señor. Ya no atacan a las personas con armas porque Jesús los liberó. El director de la policía judicial confió la investigación a uno de sus oficiales que estaba a cargo de mi archivo. Llamó a más de 15 comisionados de policía que escucharon el testimonio en mis 3 cassettes y eso les permitió sacar conclusiones. Después de estas audiencias, un comisionado de policía me llamó loco. Me pidió que lo llevaran a psiquiatras. No estoy loco, les dije, lo que digo no es más que realidad. Las cosas de las que hablo, las he vivido yo mismo. Fue Jesús quien se apoderó de mí y me llevó a abandonar todo para seguirlo, de lo contrario, cualquier comisionado de policía que sea, probablemente lo exterminaré con mi brujería. Jesús es el único que puede liberar y transformar a un hechicero, un brujo, un ocultista. En vista de todas estas respuestas a ellos, me acompañaron a los doctores en un instituto de salud. Tenían la intención de llevarme a un centro de salud mental para recibir tratamiento. Pero esta consulta no ayudó, al menos para quienes solicitaron esta revisión. En lo que a mí respecta, por la gracia de Dios, ha sido una oportunidad para mí de predicar el evangelio a los doctores. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Mm-hmm.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away, but love can't grow. Los doctores en el centro por lo tanto me examinaron haciéndome muchas preguntas y sugiriendo respuestas para ver si realmente estaba enojado. Respondí todas sus preguntas. No encontraron nada que pruebe que tendría un comienzo de trastorno mental. En verdad, los doctores estaban algo perplejos. Una de ellas, una mujer, tuvo que revelarles que a menudo hay personas que dan testimonio de su vida pasada y cómo Jesús las salvó, permitiendo que otras personas que no conocen a Cristo dale a Él. Tomó este argumento para que los médicos declararan el resultado negativo en el examen. Estaba en posesión de todos mis medios al revelar a Satanás y sus demonios que han caído. Una cosa que me sorprendió mucho en todos estos viajes que hice con estos oficiales de la policía judicial fue que habían cargado ametralladoras detrás de mí. Incluso para ir al baño, estos oficiales siempre me vigilaban con las armas en la mano. Se dijeron el uno al otro que tenían que seguirme de cerca, quién sabe si no me convertiría en una mosca para desaparecer de su vista. Entonces les dije que me convertí en una nueva criatura y que ya no podía convertirme en una mosca. Jesucristo me liberó. Les dije, ya no puedo hacer la brujería, vivo para el Señor. Si el resultado de mi consulta psiquiátrica me impedía ser llevado al centro de trastornos mentales para recibir tratamiento, me expondría a la cárcel. En efecto, después del resultado de los médicos que indicaban que no presentaba ningún síntoma de locura, volví a la dirección de la policía judicial. El informe de mi examen fue así entregado al director de la policía judicial por sus oficiales. Después de leer este informe que terminó con un resultado negativo, el director estaba preocupado, se preguntó qué le pasaba. En el acto, informó a su supervisor, a saber, el ministro de Seguridad, quien, también perturbado por el resultado, ordenó que me delegaran ante la acusación, el tribunal más competente, para tomar la decisión final. Estuve 9 días bajo custodia policial, 9 días que transformé en un momento de juventud y oración. Intercedí y lloré ante el Señor. Dios me respondió y aquí está la palabra que me dirigió: haré de tu testimonio un instrumento para la salvación de las almas en todo el mundo. No tengas miedo, te aseguro tu defensa donde sea que te arrastren. Comillas, qué maravilloso es escuchar la voz de su Dios. Para llevarme a la corte, estos oficiales redactaron un informe que se suponía que iba a contar la historia de mi vida pasada, cómo, a través de la brujería y el ocultismo, destruí vidas, cómo vendí drogas, y así sucesivamente. Ahora, en este informe de 15 páginas, no se ha dicho nada acerca de mi conversión, cómo me entendió Jesús y cómo mis pasiones fueron quemadas por los pastores de la iglesia, así como mi nueva vida en Jesucristo. Simplemente señalaron el lado equivocado. Este informe ha sido responsable de muchas ofensas que se me han atribuido de la siguiente manera: asesino, mago, traficante de drogas, asociación criminal. Con estos delitos, tuve que ser sentenciado de 10 a 20 años de prisión. Nuestro Dios, que no abandona a sus hijos ni los deja huérfanos, lo iba a dejar ir, no declara su palabra. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 y 2. Esto muestra que cualquiera que haga cosas malvadas como el asesinato, la abominación, etc., y que tome la decisión de aceptar a Jesucristo, el único Salvador de la humanidad y el único mediador entre Dios y los hombres, ya no será condenado. Su palabra dice otra vez: si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Juan 8.36. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas las cosas son nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Dios en su compasión me ha perdonado desde que acepté a Jesús, que me redimió a un gran costo. Si Dios no me hubiera perdonado, estos oficiales por lo tanto me hicieron firmar este famoso informe. Estaba esperando mi partida el 10º día de mi custodia. Y es precisamente este día que Dios decide intervenir. Gracias a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Presidente de Presidentes, nuestro Defensor del Padre, que intercede por nosotros noche y día, ese auténtico Hijo de Dios que salió del sepulcro, que venció la muerte.
que aplastó la cabeza de Satanás, que solo agitó la cola, que Jesús que intervino en nombre del apóstol Pablo ante el rey Agripa, en presencia de todo un pueblo. Este maravilloso Salvador vino a mí rescatar y destruir todos los planes de Satanás y otros demonios encarcelados. Tuve que subirme a la furgoneta que conectaba las estaciones de policía y la fiscalía. Antes de poner mi pie izquierdo en esta camioneta seguido por el pie derecho, ambas muñecas esposadas para la partida a la corte, se hizo una llamada telefónica a la Dirección de Policía Judicial, del Ministro de Justicia Seguridad que había sido ordenada por la Presidencia de la República, no para diferir a la Fiscalía, sino para liberarme inmediatamente. Todo el directorado de la Policía Judicial se sorprendió de mi liberación. En el acto, quitaron las esposas y me confiaron a la iglesia donde me convertí. De hecho, después de haber sido informado, las autoridades de la presidencia informaron a su vez al excelentísimo señor presidente de la República, el difunto Félix Houphouët-Boigny, a quien habían grabado mis cintas. Se habría regocijado por mi conversión y por lo que Dios hizo en su país, Costa de Marfil. Así es como decidió liberarme. Dicho esto, sostengo que el verdadero autor de estas instrucciones para el presidente de la República es Jesús. Debo decir que al enterarse de mi arresto por la policía judicial, muchos pastores y fieles se unieron y estaban listos para emprender una marcha de 2 días por toda la ciudad de Abidjan para obtener mi liberación. Esta es una hermosa demostración de amor, del amor que los antiguos de la iglesia primitiva practicaban el uno por el otro. Sí, este mismo amor debe manifestarse en la vida de los cristianos de hoy. Si un hermano o hermana en Cristo tiene un problema, debemos apoyarlo para que aquellos que no tienen a Cristo sepan que los cristianos se aman. No volvamos la espalda a todos nuestros hermanos y hermanas que pasan por pruebas, que están en problemas. Demostremos nuestro afecto para que puedan ser fortalecidos. En Jesucristo, practiquemos la hospitalidad, el amor, tolerancia y perdón mutuo. Esta hermosa demostración de solidaridad es una prueba más de que Dios estaba trabajando. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Satanás había planeado todo para que este testimonio no se extendiera por todo el mundo. Pero el poder de nuestro Señor está por encima de todos los poderes, por lo que Satanás falló. Su derrota fue total y Jesús ganó. Como prueba, miles de personas han escuchado este testimonio en cassettes y miles de personas lo están leyendo hoy para el perdón de sus pecados, para su salvación, su liberación y su restauración. Desde ese día, he estado redoblando mis esfuerzos contra Satanás y sus demonios. Durante todos los programas de evangelización, conferencias y seminarios cruzados, a través de mi testimonio de que el Señor me permite ir donde quiera que vaya, antiguos clientes, brujos dieron sus vidas a Jesucristo. El Señor me concede la gracia de ir dentro de Costa de Marfil y afuera para dar este testimonio y glorificarlo ante todos. Estoy listo para ir por todo el mundo dan testimonio de lo que me dieron a creer, solo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que dijo, voy y digo lo que he hecho para ti. Pero debo decir que no siempre he tenido éxito. Como prueba, mi propio padre y muchos miembros de mi familia que murieron en la rebelión contra Dios. Prediqué el evangelio a mis 2 discípulos, me llamaron loco posteriormente, el primero murió de SIDA. Capítulo 11, exhortación a la vigilancia y la evangelización. Vigilancia, el tiempo es corto. Hechiceros, ocultistas, curanderos sanadores son despiadados. Te seducirán haciéndote creer que hay esperanza en todo lo que hacen, pero son solo mentiras y robo porque su padre, que es el diablo, es el padre de las mentiras. Hechiceros, ocultistas marabouts, etc. son solo ladrones, engañadores. Harán cosas para tranquilizarte sobre tu futuro. Estas cosas funcionarán al principio, de modo que tendrá todo a su disposición, dinero, automóviles, casas, pero después tendrá problemas con los problemas hasta que quede reducido a nada. Tendrás preocupaciones después de lo cual, Satanás reclamará todas tus posesiones antes de terminar contigo. Te encontrarás en la tumba. Si Satanás te da 10 millones de FCFA inicialmente para atraerlo, él te reclamará 20 millones de FCFA al final y te matará. El poder de magos, ocultistas, moravitos, etc. es efímero y limitado, pero el poder de nuestro Dios está por encima de todos los poderes y es eterno. Cuando Dios bendice, es para siempre y esta bendición nunca es seguida por la tristeza.
Con Jesucristo, siempre hay esperanza. Cuidado con ir a los adivinos, hechiceros, moravitos, te despojarán, te arruinarán hasta que te reduzcan a tu expresión más simple. Estoy hablando de cosas que he hecho con mis clientes. Al principio, estaban en la sartén, eran muy ricos, tenían autos, casas, etc. Pero al final, se hicieron miserables. Los ayudé con brujería y luego, con la misma brujería, los hice pobres. Si vives en esta situación ahora, necesitas a Jesucristo que vino a librar a los cautivos, debes aceptarlo con todo tu corazón y verás su gloria en tu vida. Ningún mago, marabú o hechicero puede brindarle una solución satisfactoria a sus problemas, solo Jesucristo puede salvarte y ofrecerte la verdadera solución. Dios nunca decepciona a sus hijos, Él es Dios, no cambia, lo que sale de su boca, lo ejecuta. Él es fiel en todas sus promesas. Mis amigos, ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Satanás es malo. Él es un falso maestro que no perdona a sus seguidores. Satanás nunca le ha hecho el bien a nadie. Al principio, él te ofrece la vida en rosa, pero al final, la decadencia y la muerte. Debes aceptarlo con todo tu corazón y verás su gloria en tu vida. Ningún mago, marabú o hechicero puede brindarle una solución satisfactoria a sus problemas, solo Jesucristo puede salvarte y ofrecerte la verdadera solución. Dios nunca decepciona a sus hijos, Él es Dios, no cambia, lo que sale de su boca, lo ejecuta. Él es fiel en todas sus promesas. Mis amigos, ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Satanás es malo. Él es un falso maestro que no perdona a sus seguidores. Satanás nunca le ha hecho el bien a nadie. Al principio, él te ofrece la vida en rosa, pero al final, la decadencia y la muerte. Debes aceptarlo con todo tu corazón y verás su gloria en tu vida. Ningún mago, marabú o hechicero puede brindarle una solución satisfactoria a sus problemas, solo Jesucristo puede salvarte y ofrecerte la verdadera solución. Dios nunca decepciona a sus hijos, Él es Dios, no cambia, lo que sale de su boca, lo ejecuta. Él es fiel en todas sus promesas. Mis amigos, ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Satanás es malo. Él es un falso maestro que no perdona a sus seguidores. Satanás nunca le ha hecho el bien a nadie. Al principio, él te ofrece la vida en rosa, pero al final, la decadencia y la muerte. Solo Jesucristo puede salvarte y ofrecerte la verdadera solución. Dios nunca decepciona a sus hijos, Él es Dios, no cambia, lo que sale de su boca, lo ejecuta. Él es fiel en todas sus promesas. Mis amigos, ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Satanás es malo. Él es un falso maestro que no perdona a sus seguidores. Satanás nunca le ha hecho el bien a nadie. Al principio, él te ofrece la vida en rosa, pero al final, la decadencia y la muerte. Solo Jesucristo puede salvarte y ofrecerte la verdadera solución. Dios nunca decepciona a sus hijos, Él es Dios, no cambia, lo que sale de su boca, lo ejecuta. Él es fiel en todas sus promesas. Mis amigos, ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Satanás es malo. Él es un falso maestro que no perdona a sus seguidores. Satanás nunca le ha hecho el bien a nadie. Al principio, él te ofrece la vida en rosa, pero al final, la decadencia y la muerte. A usted, queridos ministros, diputados, alcaldes, directores ejecutivos, directores de empresas, confíate en el Señor Jesucristo y aléjate del camino de hechiceros, moravitos y ocultistas. Usted que confió su negocio, su empresa, su negocio, etc. Hechiceros, los moravitos, los ocultistas o adivinos para prosperar, le insto a su vez de confiar toda su vida al Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si confías en Él, Él te protegerá, te bendecirá y te traerá su verdadera seguridad. Si usted está en Cristo Jesús, ningún médico asistente, moravito, ocultista, o una bruja tiene el poder sobre su negocio, su empresa, su negocio y su trabajo. Por favor, toma prestada la verdadera puerta que es Jesucristo, porque la puerta es amplia, espaciosa es la que conduce a la perdición, y hay muchos que entran allí, pero la puerta es angosta, y el camino a la vida es estrecho, y hay pocos que lo siguen. Mateo 7, 13-14. El camino ancho es el camino de hechiceros, moravitos, ocultistas y fetichistas. Muchos entran en este camino para perderse.
La única manera que recomendaría es el camino angosto y estrecho que conduce a la vida eterna. Pocas personas lo descubren, pero es el camino correcto. Depende de ti elegir, mi amigo. ¿Quieres colaborar con Satanás, cuando al final él te destruirá, o con Jesús de Nazaret, quien salva, quien libera, quien restaura y quien derrotó a los hechiceros, los moravitos, los ocultistas, los brujos y el entregado en el show? Jesús es la mejor manera, y es por eso que Magnano, bienvenido, hechicero de edad, fetichismo, oculto, decidí tomar y seguirlo desde el 26 de diciembre de 1987 y que para el resto de mi vida, tú eliges, mi amigo. La elección correcta es Jesucristo, que pronto vendrá a quitarle su iglesia. El tiempo es corto. Los hechiceros solo matan a los jóvenes cuadros de la aldea. Solo crean problemas para las personas. Solo hacen funcionar a la sociedad. Solo dividen a las familias. Solo destruyen países a través de guerras, inundaciones, desastres aéreos y colisiones de trenes. El hechicero es muy consciente de que está haciendo el mal y que se reportará a Dios en el juicio final. Decidí tomarlo y seguirlo desde el 26 de diciembre de 1987 por el resto de mi vida. Tú eliges, mi amigo. La elección correcta es Jesucristo, que pronto vendrá a quitarle su iglesia. El tiempo es corto. Los hechiceros solo matan a los jóvenes cuadros de la aldea. Solo crean problemas para las personas. Solo hacen funcionar a la sociedad. Solo dividen a las familias. Solo destruyen países a través de guerras, inundaciones, desastres aéreos y colisiones de trenes. El hechicero es muy consciente de que está haciendo el mal y que se reportará a Dios en el juicio final. Decidí tomarlo y seguirlo desde el 26 de diciembre de 1987 por el resto de mi vida. Tú eliges, mi amigo. La elección correcta es Jesucristo, que pronto vendrá a quitarle su iglesia. El tiempo es corto. Los hechiceros solo matan a los jóvenes cuadros de la aldea. Solo crean problemas para las personas. Solo hacen funcionar a la sociedad. Solo dividen a las familias. Solo destruyen países a través de guerras, inundaciones, desastres aéreos y colisiones de trenes. El hechicero es muy consciente de que está haciendo el mal y que se reportará a Dios en el juicio final. Solo crean problemas para las personas. Solo hacen funcionar a la sociedad. Solo dividen a las familias. Solo destruyen países a través de guerras, inundaciones, desastres aéreos y colisiones de trenes. El hechicero es muy consciente de que está haciendo el mal y que se reportará a Dios en el juicio final. Solo crean problemas para las personas. Solo hacen funcionar a la sociedad. Solo dividen a las familias. Solo destruyen países a través de guerras, inundaciones, desastres aéreos y colisiones de trenes. El hechicero es muy consciente de que está haciendo el mal y que se reportará a Dios en el juicio final. Con Dios, es la paz verdadera y esta paz no se da como la de Satanás que mata. Muchas iglesias y asociaciones alrededor del mundo tienen prácticas contrarias a la Biblia. De hecho, la palabra de Dios declara, verdaderos adoradores, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Punto. No vayas con aquellos que pretenden poner la Biblia adelante, mientras que debajo practican la brujería, el ocultismo y el fetichismo. No te dejes engañar. Satanás se desata contra la humanidad. Invierte en hombres y mujeres para usarlos para seducir al mundo y destruir vidas. Algunas iglesias, como hemos visto, venden velas. Estas iglesias saben de lo que estoy hablando. Algunos de los líderes que se hacen llamar profetas, evangelistas, visionarios, predecesores, etc. están en contacto con Mami Bata, la sirena de los mares. Estas iglesias venden el mismo paquete de velas a 1000 fieles en la iglesia, solo para hacerse ricos. Si un devoto viene con un paquete de velas, se guarda y si llega otro, después de una consulta, el visionario le dice, usted necesita un paquete de velas, pero tenemos aquí. Y así es como esta gente usa el nombre de Jesucristo para comerciar. Es terrible. Tienes que renunciar a todo esto para adorar al Señor porque el que adoras no es la verdad. Él no fue el que resucitó al tercer día. Hace visiones para decirle a la gente que está haciendo el convento. Pero, como saben, hay conventos en brujería, en fetichismo. Una mujer casada va a una de sus iglesias y pasa 7 días allí. Está hechizado con el espíritu de Mami Bata y el de la brujería, y aprovechamos la oportunidad para cometer adulterio con ella. Hablo a sabiendas,
viniste a verme a la estación de Abobo. Después de la consulta, te di más poder del que usarías en tu llamada iglesia. Hey, bueno, necesitas a Jesucristo, el que salió de la tumba. Tienes que renunciar a tus historias de visión porque tu vida está en peligro. Denuncio estas cosas, porque son serias y abominables, las practiqué tal como lo hicieron. Por lo tanto, revelo a Satanás y sus cómplices. Satanás solo me manipuló demasiado, él me ha usado demasiado. Depende de mí contar todos los secretos para poder ofrecer lo que puede ser. Sepa, queridos profetas, evangelistas, visionarios, precursores y lo que sea aún, tu vida está en peligro, estás allí para engañar y traicionar a la gente. Hey bien, Dios te llamará a la cuenta. Exhortación a la evangelización. En cuanto a ti que has aceptado a Jesucristo, compra casetes, libros de testimonios, y ofrécelos a ejecutivos, personalidades que sufren hoy bajo la influencia de demonios, que no lo hacen, a pesar de su posición. Paz de corazón evangelice también con estos apoyos, casetes, libros. El Señor que es el mismo ayer, hoy y siempre puede hacer milagros en sus vidas y liberarlos del poder de los demonios. Satanás no tiene poder sobre un hijo de Dios entregado. Tomo ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Desde el momento en que se llamaba Saulo, él persiguió a los cristianos. Cuando Jesucristo se encontró con él, fue liberado de sus pecados y se convirtió en un hombre amable, un hombre humilde que fue a todas partes para predicar las buenas nuevas. Esta debe ser nuestra misión. He sido espiritualmente enriquecido y, empujado por el Espíritu Santo, anuncio la palabra. Y eso toca corazones. Dios es maravilloso. La gracia que he recibido, también debo compartirla gratis para que las almas se salven y se curen, se consuelen los corazones rotos. Tengo la seguridad de mi salvación porque estoy escondido en Jesucristo. Oh, cristianos, toma esta gracia. El Señor dijo en su palabra, en los Salmos, 1000 caen a tu lado, 10.000 a tu derecha, nunca serás alcanzado. Con tus ojos verás la retribución de los malvados. Los poderes de la oscuridad pueden oponerse a ti, ninguna de sus flechas te alcanzará, porque sabes a quién pensaste al respecto. Tengo una experiencia interesante para compartir. En Benín, una noche muy tarde, volviendo de la iglesia al pasar por el mar, los sangüetos, genios, salieron a intimidarme, pero alabé al Señor mientras caminaba. Me preguntaron, comillas, ¿quién eres tú? Y respondí, Hijo de Dios, hermanito de Jesús. Cuando comenzaron a separarse, recordé sus secretos, porque también había operado en esta área donde incluso había recibido una iniciación. Entonces dije, en el nombre de Jesús, déjame ir. Entonces preguntaron por mi nombre como creyente y me reclamó el nombre que me dieron cuando pertenecía a los sangüetos. No tengo otro nombre que el que Jesucristo me dio. Dije, no es que un nombre no me fuera atribuido en ese momento, sino simplemente porque era una trampa del enemigo tendiente a hacer que volviera a lo que había vomitado. En otras palabras, darles ese nombre abriría la puerta a Satanás. La palabra de Dios dice esto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas se han ido, he aquí, todas las cosas se han convertido en noticias. Ibicor 5.17. De repente, una calma se instaló y continuó mi camino. De hecho, el que no tiene a Jesucristo, a su vista, tiene miedo y es asesinado. Un cristiano ya no le teme a los magos, tótems, máscaras donde quiera que esté en el mundo porque está en Jesucristo.